Hola, hoy quiero hablarte sobre el pentecostalismo y su historia, un tema muy interesante y relevante para entender la realidad religiosa de América Latina y del mundo. El pentecostalismo es una corriente cristiana que enfatiza la experiencia personal con el Espíritu Santo y sus manifestaciones sobrenaturales, como el hablar en lenguas, la sanidad divina o la profecía. El pentecostalismo surgió a principios del siglo XX en Estados Unidos, inspirado por el avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles, y se expandió rápidamente por el mundo, especialmente por América Latina, donde encontró una gran acogida entre las clases populares. El pentecostalismo latinoamericano se caracteriza por su diversidad, su dinamismo y su influencia social y política. Hay distintas denominaciones pentecostales, algunas más antiguas y clásicas, como las Asambleas de Dios, y otras más recientes y neopentecostales, como la Iglesia Universal del Reino de Dios. Algunas tienen una orientación más conservadora y fundamentalista, mientras que otras son más progresistas y comprometidas con la justicia social. Para ilustrar este tema, te voy a proponer una historia ficticia que narra el encuentro entre tres generaciones de pentecostales que representan distintas formas de vivir y expresar su fe. La historia se centra en tres personajes principales: Daniel, Sofía y Mateo. Daniel es un joven pastor pentecostal que vive en Buenos Aires, Argentina, en el año 2023. Es el líder de una iglesia emergente que busca renovar el mensaje del Evangelio con un enfoque social y ecológico. Sofía es una periodista mexicana que viaja a Buenos Aires para hacer un reportaje sobre el movimiento pentecostal en América Latina. Mateo es un anciano ex-pastor pentecostal que vive en Santiago de Chile y que fue testigo de los primeros avivamientos del pentecostalismo en la región. La historia se desarrolla a través de tres líneas temporales: el presente 2023, el pasado reciente, 1980 a 2000, y el pasado lejano, 1945 a 1960. En el presente, Daniel y Sofía se conocen y se enamoran mientras ella investiga sobre el pentecostalismo. Daniel le cuenta su visión de una iglesia inclusiva, comprometida con la justicia y la paz, y le muestra las obras sociales que realiza su congregación. Sofía se siente atraída por su fe y su pasión, pero también tiene dudas sobre algunas doctrinas y prácticas pentecostales, como el hablar en lenguas, la sanidad divina o la guerra espiritual. En el pasado reciente, se narra la historia de Daniel desde su infancia hasta su conversión al pentecostalismo. Daniel creció en una familia católica tradicional, pero sufrió abusos por parte de su padre alcohólico. Un día, escapó de su casa y se refugió en una iglesia pentecostal donde experimentó el amor de Dios y el poder del Espíritu Santo. Allí conoció a su mentor, el pastor Samuel, quien lo discipuló y lo preparó para el ministerio. Daniel se convirtió en un predicador exitoso, pero también se enfrentó a los desafíos del liderazgo, las divisiones internas y las tentaciones del poder y el dinero. En el pasado lejano, se narra la historia de Mateo desde su juventud hasta su retiro del ministerio. Mateo fue uno de los pioneros del pentecostalismo en Chile, inspirado por el avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles. Junto con otros creyentes, fundó una iglesia pentecostal independiente que creció rápidamente gracias a los milagros y las profecías que acompañaban su predicación. Mateo fue un hombre íntegro y fiel, pero también sufrió persecuciones, calumnias y traiciones por parte de otros líderes religiosos y políticos. Mateo se casó con Ana, una mujer virtuosa que lo apoyó en todo momento, pero perdió a su hijo mayor en un accidente automovilístico. La historia se centra en tres personajes principales: Daniel, Sofía y Mateo. Daniel es un joven pastor pentecostal que vive en Buenos Aires, Argentina, en el año 2023. Es el líder de una iglesia emergente que busca renovar el mensaje del Evangelio con un enfoque social y ecológico. Sofía es una periodista mexicana que viaja a Buenos Aires para hacer un reportaje sobre el movimiento pentecostal en América Latina. Mateo es un anciano ex-pastor pentecostal que vive en Santiago de Chile y que fue testigo de los primeros avivamientos del pentecostalismo en la región.
La historia se desarrolla a través de tres líneas temporales, el presente 2023, el pasado reciente, 1980 a 2000, y el pasado lejano, 1945 a 1960. En el presente, Daniel y Sofía se conocen y se enamoran mientras ella investiga sobre el pentecostalismo. Daniel le cuenta su visión de una iglesia inclusiva, comprometida con la justicia y la paz, y le muestra las obras sociales que realiza su congregación. Sofía se siente atraída por su fe y su pasión, pero también tiene dudas sobre algunas doctrinas y prácticas pentecostales, como el hablar en lenguas, la sanidad divina o la guerra espiritual. En el pasado reciente, se narra la historia de Daniel desde su infancia hasta su conversión al pentecostalismo. Daniel creció en una familia católica tradicional, pero sufrió abusos por parte de su padre alcohólico. Un día, escapó de su casa y se refugió en una iglesia pentecostal donde experimentó el amor de Dios y el poder del Espíritu Santo. Allí conoció a su mentor, el pastor Samuel, quien lo discipuló y lo preparó para el ministerio. Daniel se convirtió en un predicador exitoso, pero también se enfrentó a los desafíos del liderazgo, las divisiones internas y las tentaciones del poder y el dinero. En el pasado lejano, se narra la historia de Mateo desde su juventud hasta su retiro del ministerio. Mateo fue uno de los pioneros del pentecostalismo en Chile, inspirado por el avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles. Junto con otros creyentes, fundó una iglesia pentecostal independiente que creció rápidamente gracias a los milagros y las profecías que acompañaban su predicación. Mateo fue un hombre íntegro y fiel, pero también sufrió persecuciones, calumnias y traiciones por parte de otros líderes religiosos y políticos. Mateo se casó con Ana, una mujer virtuosa que lo apoyó en todo momento, pero perdió a su hijo mayor en un accidente automovilístico. La historia concluye con un encuentro entre Daniel, Sofía y Mateo en Santiago de Chile. Sofía viaja a Chile para entrevistar a Mateo, quien es considerado una leyenda viviente del pentecostalismo. Daniel la acompaña, pues quiere conocer al hombre que tanto admira. Mateo los recibe con alegría y les cuenta su testimonio de vida. También les da consejos y bendiciones para su relación y su ministerio. Daniel, Sofía y Mateo comparten un momento de oración y alabanza, donde sienten la presencia del Espíritu Santo. La historia termina con una nota de esperanza y gratitud por la obra de Dios en sus vidas y en la historia del pentecostalismo. La historia concluye con un encuentro entre Daniel, Sofía y Mateo en Santiago de Chile. Sofía viaja a Chile para entrevistar a Mateo, quien es considerado una leyenda viviente del pentecostalismo. Daniel la acompaña, pues quiere conocer al hombre que tanto admira. Mateo los recibe con alegría y les cuenta su testimonio de vida. También les da consejos y bendiciones para su relación y su ministerio. Daniel, Sofía y Mateo comparten un momento de oración y alabanza, donde sienten la presencia del Espíritu Santo. La historia termina con una nota de esperanza y gratitud por la obra de Dios en sus vidas y en la historia del pentecostalismo. Esta es la historia que te quiero contar, espero que te guste y que te sirva para aprender más sobre el pentecostalismo y su historia. Si quieres saber más sobre este tema, te invito a seguir estudiando. Te invito a que te suscribas a este sitio y canal, Explorando la Fe y las Religiones, para crecer en el entendimiento de las distintas expresiones religiosas que existen en el mundo. Aquí encontrarás historias, reflexiones, entrevistas, debates y mucho más sobre el pentecostalismo y otras religiones. También puedes dejar tus comentarios, preguntas o sugerencias sobre este tema o cualquier otro que te interese. Estaré encantado de responderte y de charlar contigo. Esta parte de la historia que te propuse trata de mostrar el contraste entre el pentecostalismo actual y el de las generaciones anteriores, así como el conflicto entre la razón y la emoción que experimentan los personajes. Daniel representa a una nueva generación de líderes pentecostales que buscan adaptarse a los cambios sociales y culturales del siglo XXI sin perder la esencia de su fe.
Sofía representa a una persona escéptica y curiosa que se acerca al pentecostalismo desde una perspectiva periodística y académica, pero que se ve sorprendida por la fuerza y la belleza de su expresión religiosa. Ellos dos se enamoran, pero también tienen que enfrentar sus diferencias y sus prejuicios sobre el pentecostalismo. El hablar en lenguas, la sanidad divina y la guerra espiritual son algunas de las doctrinas y prácticas más distintivas y controvertidas del pentecostalismo. El hablar en lenguas es el signo de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, según los pentecostales. Consiste en pronunciar palabras o sonidos que no pertenecen a ningún idioma humano conocido, sino que son inspirados por Dios. La sanidad divina es la creencia de que Dios puede sanar cualquier enfermedad o dolencia por medio de la oración, la imposición de manos o el uso de objetos ungidos. La guerra espiritual es la concepción de que hay una batalla constante entre las fuerzas del bien y del mal, y que los cristianos deben usar las armas espirituales para combatir al diablo y sus demonios. Estas doctrinas y prácticas pueden resultar extrañas o incluso absurdas para alguien que no comparte la fe pentecostal, como Sofía. Sin embargo, también pueden ser una fuente de consuelo, esperanza y poder para alguien que vive en situaciones de pobreza, opresión o sufrimiento, como Daniel. Por eso, Daniel trata de explicarle a Sofía el significado y el valor de estas manifestaciones del Espíritu Santo, mientras que Sofía trata de entenderlas con una mente abierta y crítica. Si quieres saber más sobre estas doctrinas y prácticas pentecostales, puedes consultar y estudiar en los puntos. ¿Qué dice la Biblia sobre el hablar en lenguas? GodQuestions.org. ¿Qué dice la Biblia acerca de la sanidad divina? GodQuestions.org. ¿Qué dice la Biblia acerca de la guerra espiritual? GodQuestions.org. Si tienes alguna otra duda o comentario sobre el pentecostalismo o la historia que te propuse, no dudes en decírmelo. Ahora vamos a detallar cada parte de esta historia para estudio, presten atención. Claro, te puedo explicar un poco más sobre el movimiento pentecostal en América Latina, que es el contexto histórico y religioso de la historia que te propuse. El pentecostalismo es una corriente cristiana que enfatiza la experiencia personal con el Espíritu Santo y sus manifestaciones sobrenaturales, como el hablar en lenguas, la sanidad divina o la profecía superíndice 1. El pentecostalismo surgió a principios del siglo XX en Estados Unidos, inspirado por el avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles, y se expandió rápidamente por el mundo, especialmente por América Latina, donde encontró una gran acogida entre las clases populares. El pentecostalismo latinoamericano se caracteriza por su diversidad, su dinamismo y su influencia social y política. Hay distintas denominaciones pentecostales, algunas más antiguas y clásicas, como las Asambleas de Dios, y otras más recientes y neopentecostales, como la Iglesia Universal del Reino de Dios. Algunas tienen una orientación más conservadora y fundamentalista, mientras que otras son más progresistas y comprometidas con la justicia social. El pentecostalismo ha crecido mucho en las últimas décadas, llegando a representar entre un 60% y un 70% de los protestantes latinoamericanos superíndice 3. Su crecimiento ha supuesto un desafío al dominio religioso del catolicismo en la región, así como una renovación de la liturgia y la espiritualidad cristianas. El pentecostalismo también ha tenido un impacto político, tanto directo como indirecto. Algunos líderes pentecostales han participado activamente en la vida política de sus países, apoyando o fundando partidos o movimientos de derecha o de izquierda. Otros han influido en la opinión pública sobre temas como el aborto, el matrimonio homosexual o los derechos humanos. El pentecostalismo, por tanto, es un fenómeno religioso complejo y relevante para entender la realidad social y cultural de América Latina. Si quieres saber más sobre el pentecostalismo latinoamericano, puedes estudiar los siguientes puntos. El pentecostalismo en América Latina, protestante digital. Pentecostalismo, política y secularización en América Latina Open Democracy. Pentecostales en América Latina, iglesias ¿quiénes son? Concepto.
Pentecostalismo en América Latina y Cuba. Aspectos de su CLO. Esta parte de la historia que te propuse trata de mostrar el contexto histórico y religioso en el que se desarrolló el pentecostalismo en Chile y cómo esto afectó la vida de Mateo, uno de sus pioneros. Mateo fue un joven que se sintió atraído por el avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles, que fue el origen del movimiento pentecostal en Estados Unidos y en el mundo superíndice 2. El avivamiento de la calle Azusa fue un fenómeno religioso que ocurrió entre 1906 y 1909, en el que miles de personas experimentaron el bautismo del Espíritu Santo y sus manifestaciones sobrenaturales, como el hablar en lenguas, la sanidad divina o la profecía superíndice 2. El avivamiento tuvo un gran impacto mediático y misionero, y se extendió por varios países, incluyendo Chile. Mateo se unió a un grupo de creyentes que querían vivir la misma experiencia que los de la calle Azusa, y fundaron una iglesia pentecostal independiente, sin vinculación con ninguna denominación protestante establecida. La iglesia de Mateo creció rápidamente, gracias a los milagros y las profecías que acompañaban su predicación. Mateo se convirtió en un referente del pentecostalismo chileno, que se caracteriza por su diversidad, su dinamismo y su influencia social y política superíndice 3. El pentecostalismo chileno se ha convertido en una religión alternativa al catolicismo, que ha sido la religión dominante en el país hasta 1925, cuando se separó la Iglesia del Estado. Según el censo de 2002, el 15% de la población chilena se declara evangélica o protestante. Sin embargo, Mateo también tuvo que enfrentar las dificultades y los sufrimientos propios de su época y de su condición religiosa. Por un lado, sufrió persecuciones, calumnias y traiciones por parte de otros líderes religiosos y políticos que lo veían como una amenaza o un rival. Por otro lado, sufrió la pérdida de su hijo mayor en un accidente automovilístico, lo que le causó un gran dolor y una crisis de fe. Mateo fue un hombre íntegro y fiel, pero también humano y vulnerable. La historia de Mateo muestra cómo el pentecostalismo fue una respuesta a las necesidades espirituales y sociales de muchas personas en Chile, pero también cómo implicó una serie de desafíos y sacrificios para quienes lo practicaron. Si quieres saber más sobre la historia del pentecostalismo en Chile, puedes consultar los siguientes temas. Pentecostalismo en Chile, Wikipedia. Los pentecostales en Chile, sus principales características, CLO. Itinerarios del pentecostalismo chileno, 1909 a 2017, Nueva Sociedad. Esta parte de la historia que te propuse trata de mostrar el proceso de transformación que vivió Daniel al pasar del catolicismo al pentecostalismo, y cómo esto afectó su vida personal y profesional. Daniel sufrió una infancia traumática por los abusos de su padre, lo que le generó un vacío emocional y espiritual. Un día, huyó de su hogar y buscó refugio en una iglesia pentecostal, donde encontró una comunidad acogedora y una fe viva. Allí sintió el amor de Dios y el poder del Espíritu Santo, que le dieron paz y esperanza. También conoció al pastor Samuel, quien se convirtió en su guía y mentor. Samuel le enseñó las doctrinas y las prácticas pentecostales, como el hablar en lenguas, la sanidad divina o la guerra espiritual. También le transmitió su vocación por el ministerio y le ayudó a desarrollar sus dones de predicación y liderazgo. Daniel se convirtió en un pastor pentecostal exitoso, que atraía a muchas personas con su mensaje de salvación y liberación. Sin embargo, también tuvo que enfrentar los desafíos y las dificultades propias del liderazgo religioso. Por un lado, tuvo que lidiar con las divisiones internas y los conflictos doctrinales que surgían dentro de su iglesia o entre las distintas denominaciones pentecostales. Por otro lado, tuvo que resistir las tentaciones del poder y el dinero, que lo acechaban desde el mundo secular o desde otros grupos religiosos que buscaban cooptarlo o corromperlo. La historia de Daniel muestra cómo el pentecostalismo puede ser una fuente de transformación personal y social para las personas que lo abrazan, pero también cómo implica una serie de desafíos y riesgos que ponen a prueba su fe y su integridad.
Si quieres saber más sobre la conversión al pentecostalismo, puedes consultar los siguientes enlaces. La conversión al pentecostalismo. Una discusión teórica. La experiencia religiosa pentecostal. Cultura y conversión pentecostal, individuo, cuerpo y emociones en la. Me alegra que te interese el tema del pentecostalismo y su historia, que fue el tema de la historia anterior. El pentecostalismo es un movimiento religioso muy importante y diverso, que ha tenido un gran impacto en la vida de millones de personas en América Latina y en el mundo. El pentecostalismo se basa en la experiencia personal con el Espíritu Santo y sus manifestaciones sobrenaturales, como el hablar en lenguas, la sanidad divina o la profecía. El pentecostalismo surgió a principios del siglo XX en Estados Unidos, inspirado por el avivamiento de la calle Azusa, y se expandió rápidamente por el mundo, especialmente por América Latina, donde encontró una gran acogida entre las clases populares. El pentecostalismo latinoamericano se caracteriza por su diversidad, su dinamismo y su influencia social y política. Hay distintas denominaciones pentecostales, algunas más antiguas y clásicas, como las Asambleas de Dios, y otras más recientes y neopentecostales, como la Iglesia Universal del Reino de Dios. Algunas tienen una orientación más conservadora y fundamentalista, mientras que otras son más progresistas y comprometidas con la justicia social. La historia que te propuse trata de mostrar el contraste entre el pentecostalismo actual y el de las generaciones anteriores, así como el conflicto entre la razón y la emoción que experimentan los personajes. La historia se centra en tres personajes principales: Daniel, Sofía y Mateo. Daniel es un joven pastor pentecostal que vive en Buenos Aires, Argentina, en el año 2023. Es el líder de una iglesia emergente que busca renovar el mensaje del Evangelio con un enfoque social y ecológico. Sofía es una periodista mexicana que viaja a Buenos Aires para hacer un reportaje sobre el movimiento pentecostal en América Latina. Mateo es un anciano ex-pastor pentecostal que vive en Santiago de Chile y que fue testigo de los primeros avivamientos del pentecostalismo en la región. La historia se desarrolla a través de tres líneas temporales: el presente 2023, el pasado reciente, 1980 a 2000, y el pasado lejano, 1945 a 1960. En el presente, Daniel y Sofía se conocen y se enamoran mientras ella investiga sobre el pentecostalismo. Daniel le cuenta su visión de una iglesia inclusiva, comprometida con la justicia y la paz, y le muestra las obras sociales que realiza su congregación. Sofía se siente atraída por su fe y su pasión, pero también tiene dudas sobre algunas doctrinas y prácticas pentecostales, como el hablar en lenguas, la sanidad divina o la guerra espiritual. En el pasado reciente, se narra la historia de Daniel desde su infancia hasta su conversión al pentecostalismo. Daniel creció en una familia católica tradicional, pero sufrió abusos por parte de su padre alcohólico. Un día, escapó de su casa y se refugió en una iglesia pentecostal donde experimentó el amor de Dios y el poder del Espíritu Santo. Allí conoció a su mentor, el pastor Samuel, quien lo discipuló y lo preparó para el ministerio. Daniel se convirtió en un predicador exitoso, pero también se enfrentó a los desafíos del liderazgo, las divisiones internas y las tentaciones del poder y el dinero. Esta parte de la historia que te propuse trata de mostrar el encuentro entre tres generaciones de pentecostales que representan distintas formas de vivir y expresar su fe. Daniel, Sofía y Mateo se reúnen en Santiago de Chile, la capital del país donde nació el pentecostalismo latinoamericano. Sofía viaja a Chile para entrevistar a Mateo, quien es considerado una leyenda viviente del pentecostalismo, pues fue uno de sus pioneros y fundadores. Daniel la acompaña, pues quiere conocer al hombre que tanto admira y que ha sido una inspiración para su ministerio. Mateo los recibe con alegría y les cuenta su testimonio de vida, que es una historia de fe, esperanza y amor, pero también de lucha, sufrimiento y perdón. Mateo les habla de cómo conoció el avivamiento de la calle Azusa Superíndice 2, cómo fundó una iglesia pentecostal independiente, cómo predicó el evangelio con señales y prodigios,
cómo sufrió persecuciones y traiciones, cómo se casó con Ana y cómo perdió a su hijo mayor. También les habla de cómo mantuvo su fidelidad a Dios y a su llamado, y cómo vio crecer el movimiento pentecostal en Chile y en el mundo. Mateo también les da consejos y bendiciones para su relación y su ministerio. Les dice que se amen con el amor de Dios, que se respeten y se apoyen mutuamente, que se comuniquen con sinceridad y confianza, que se perdonen y se reconcilien cuando haya conflictos, que se cuiden y se protejan de las tentaciones, que se sirvan y se complementen con sus dones y talentos, que se involucren en la obra social y misionera de la Iglesia, que sean humildes y generosos con los demás, que sean fieles a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. Les dice que son una pareja bendecida por Dios y que tienen un gran propósito en su reino. Daniel, Sofía y Mateo comparten un momento de oración y alabanza, donde sienten la presencia del Espíritu Santo. Se abrazan, se agradecen, se bendicen. Cantan himnos pentecostales tradicionales y contemporáneos. Oren en lenguas y en español. Profetizan sobre el futuro de la Iglesia y del mundo. Declaran victoria sobre las fuerzas del mal. Piden sanidad para los enfermos y liberación para los oprimidos. Dan gracias a Dios por su gracia y su misericordia. La historia termina con una nota de esperanza y gratitud por la obra de Dios en sus vidas y en la historia del pentecostalismo. Los tres personajes reconocen que Dios ha sido fiel con ellos, que los ha guiado, protegido, corregido, consolado, usado. Reconocen que el pentecostalismo es una expresión genuina del cristianismo, que ha llevado el mensaje de salvación y liberación a millones de personas en América Latina y en el mundo. Reconocen que el pentecostalismo es un movimiento diverso y dinámico, que tiene desafíos y problemas, pero también potencialidades y oportunidades. Reconocen que el pentecostalismo es un don del Espíritu Santo para la Iglesia universal, que puede enriquecerla con su espiritualidad, su liturgia, su teología, su ética, su misión. En el pasado lejano, se narra la historia de Mateo desde su juventud hasta su retiro del ministerio. Mateo fue uno de los pioneros del pentecostalismo en Chile, inspirado por el avivamiento de la calle Esuse en Los Ángeles. Junto con otros creyentes, fundó una iglesia pentecostal independiente que creció rápidamente gracias a los milagros y las profecías que acompañaban su predicación. Mateo fue un hombre íntegro y fiel, pero también sufrió persecuciones, calumnias y traiciones por parte de otros líderes religiosos y políticos. Mateo se casó con Ana, una mujer virtuosa que lo apoyó en todo momento, pero perdió a su hijo mayor en un accidente automovilístico. La historia concluye con un encuentro entre Daniel, Sofía y Mateo en Santiago de Chile. Sofía viaja a Chile para entrevistar a Mateo, quien es considerado una leyenda viviente del pentecostalismo. Daniel la acompaña, pues quiere conocer al hombre que tanto admira. Mateo los recibe con alegría y les cuenta su testimonio de vida. También les da consejos y bendiciones para su relación y su ministerio. Daniel, Sofía y Mateo comparten un momento de oración y alabanza, donde sienten la presencia del Espíritu Santo. La historia termina con una nota de esperanza y gratitud por la obra de Dios en sus vidas y en la historia del pentecostalismo. Mi reflexión sobre el tema de la historia es que el pentecostalismo es un movimiento religioso que merece ser conocido y respetado, tanto por sus aspectos positivos como por sus aspectos negativos. El pentecostalismo ha sido una fuerza de transformación personal y social para muchas personas que han encontrado en él una forma de expresar su fe, su esperanza y su amor. El pentecostalismo también ha sido una fuerza de renovación eclesial y teológica que ha aportado nuevos elementos a la comprensión y la práctica del cristianismo. Sin embargo, el pentecostalismo también ha tenido sus sombras y sus problemas, como el fanatismo, el sectarismo, el proselitismo, el triunfalismo, el materialismo o el autoritarismo. El pentecostalismo no es un movimiento homogéneo ni estático, sino que está en constante evolución y diversificación. Por eso, creo que es importante estudiarlo con rigor y con apertura, sin caer en prejuicios ni en generalizaciones.
Espero que te haya gustado mi reflexión sobre el tema del pentecostalismo y su historia. Si quieres saber más sobre este tema, te invito a estudiar. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta historia que les he contado sobre el pentecostalismo y su historia, y que hayan aprendido algo nuevo y útil sobre este movimiento religioso tan importante y diverso. Quiero agradecerles por su atención y por su participación en este sitio y canal, Explorando la Fe y las Religiones, donde buscamos crecer en el entendimiento de las distintas expresiones religiosas que existen en el mundo. También quiero agradecer a los personajes de la historia, Daniel, Sofía y Mateo, que aunque son ficticios, representan a muchas personas reales que viven y expresan su fe pentecostal de distintas formas y en distintos contextos. Ellos nos han mostrado el contraste entre el pentecostalismo actual y el de las generaciones anteriores, así como el conflicto entre la razón y la emoción que experimentan los creyentes. Si les gustó esta historia, les pido que le den un like, que la compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al sitio y al canal para no perderse las próximas historias, reflexiones, entrevistas, debates y mucho más sobre el pentecostalismo y otras religiones. También les invito a que dejen sus comentarios, preguntas o sugerencias sobre este tema o cualquier otro que les interese. Estaré encantado de leerlos y de responderles. Gracias por todo y hasta la próxima. Que Dios los bendiga.